Alien Geek presenta Aliens de Medianoche, ciencia ficción, películas, series y relatos extraños. Escucha los cuentos de este grupo de aliens de vacaciones en la Tierra. Aliens de Medianoche. Episodio número 1 de Aliens de Medianoche. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están todos? Este es un proyecto que nació en pandemia y se llama Aliens de Medianoche de Aliens Geek. Bien. Por acá les habla McFly desde la ciudad de Panamá. Y por acá les habla Carlos Amarillo desde Buenos Aires, Argentina. Señores, nuestras redes sociales nos pueden buscar en Instagram y en Facebook como Alien Geek 507. Y nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y TuneIn. Exactamente. Y bueno, estamos transmitiendo simultáneamente desde Ciudad de Panamá y desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué pasó, Amarillo? ¿Qué dice McFly? Todo bien, todo tranqui aquí desde la ciudad de la furia. La ciudad del fuego, ¿cómo es que? No, la ciudad de la furia. La capital es llamada la ciudad de la furia. Lástima que en estos momentos, por la pandemia, no se puede apreciar lo hermoso de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, porque es una ciudad muy movida, muy hermosa. Excelente. Bueno, este primer episodio, de verdad, lo queremos que se pasa por aquí. Un nuevo seguidor, Joaquinosaurio, acaba de aparecer en pantalla. Tenemos 5 personas conectadas, Cheo. Hey, saludos a todos los que están conectados. Bueno, una buena recepción para hacer los primeros 4 minutos de transmisión. Hey, sí, los primeros 4 minutos del programa. Y bueno, de verdad, este programa lo vamos a dedicar a lo que es la ciencia o ficción. Es decir, cosas que son ficción, cosas que son ciencia, o quizás cosas que son ambas. Vamos a hablar de películas, de series, de relatos extraños. Vamos a hablar de ovnis, aliens. Así que bueno. Y bueno, la particularidad es que somos 2 aliens de vacaciones en la Tierra. ¿Qué tal te parece la Tierra, Amarillo, de vacaciones? Excelente. No me había imaginado un ecosistema tan completo como el de la Tierra. De verdad que está de vacaciones. Sí, tan complejo en realidad. Eso, aquí complejo. Tenemos de todo. Provoca quedarse a vivir acá. Sí, pienso lo mismo. Bueno, llevamos casi unos 4.500 años de vacaciones aquí. Yo recuerdo haber llegado cuando los egipcios, pero bueno, no sé, me parece que si vamos a esperar un ratico a ver qué pasa con esto de la pandemia, si no nos vamos para otro planeta, digo yo, no sé. Sí, es posible. No sabemos qué sobrino o ahijado está haciendo su experimento de ciencia en este momento, tomando la Tierra como ejemplo. Sí, exactamente. Y pueden, la gente que esté ahorita conectada, si están conectados y tienen cuenta de Twitch, pueden chatear con nosotros directamente, ¿no? Así que cualquier comentario lo pueden decir directamente por aquí, por el chat, y lo vamos a estar viendo y monitoreando. Eso es bien, correcto. Entonces vamos a comenzar este episodio. Este episodio lleva por nombre Encuentros cercanos de ovnis o de objetos extraños que han sucedido aquí en la ciudad de Panamá o en algún otro país. Tenemos varios relatos. Quizás Amarillo tenga algo de Argentina, algo de Venezuela. Yo recopilé algunas cosas de acá de Panamá también y bueno, vamos a compartirlas con ustedes. A ver si es ciencia o ficción, a ver si en realidad la idea de este podcast es
basándose siempre en el fundamento científico objetivo, y tratar de no hacer énfasis en cosas que sean fake o cosas que anden por ahí de esas que saben todo el mundo que es una locura y que no son verdad, pues. Entonces aquí tratamos de llevar las cosas que son un poco más reales. Amarillo. Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Si bien es cierto que de alguna forma esto puede parecer ficción para muchas personas, quien lo vive se debe conseguir en un conflicto. ¿Cómo explicar lo que vio? ¿Cómo explicar lo que sintió si nunca nadie lo ha visto, nunca nadie lo ha vivido? Entonces, las conclusiones siempre van a ser propias. Nosotros vamos a estar acá para dar a conocer esos relatos y la conclusión es de ustedes. Y la verdad siempre va a ser de ustedes. Sí, eso es cierto. Fíjense, vamos con este primer relato, al cual yo llamo avistamiento en Corredor Norte, en la autopista hacia Colón. Eso es aquí en Ciudad de Panamá. Y es un relato personal, un relato particular, porque le ocurrió a mi hermano César González, en el año del 2007. Entonces, voy a contarles la historia. Dice, corría el año 2007 y mi hermano hizo un viaje a Panamá y yo le presté una cámara digital Samsung para tomar fotos en su viaje, ¿no? Como cualquiera que viaja a otro país y va tomando fotos por ahí. Bien, mi hermano viajó a Panamá el domingo 13 de mayo del año 2007. Casualmente, ese año o ese 13 de mayo era el Día de las Madres internacional. Fue por un viaje de negocios. Resulta que el martes 15 de mayo, él se dirigía con un carro alquilado, Toyota Yaris alquilado, iba hacia la zona libre de Colón. Los que vivimos aquí en Panamá o los que han venido a Panamá saben que para ir a la zona libre de Colón uno tiene que agarrar una autopista por el Corredor Norte, donde se pagan unos peajes y eso. Bueno, entonces mi hermano agarró esa autopista y iba temprano, una autopista larga, iba temprano, eran como aproximadamente las 6:30 de la mañana. De repente notó algo muy raro en el cielo, que se movía a una gran velocidad. Él trata de frenar un poco, ¿no? Y él dice que el objeto se quedó parado estáticamente. Es decir, él lo ve viniendo rápido. ¿Sabes? Uno tiene una visión amplia en esa autopista y él ve como que la cosa va súper rápido en el cielo y de pronto frena en seco. Bien. Agarró mi cámara Samsung, les voy a dar el modelo, es una Samsung L85, y mientras iba manejando tomó 2 fotografías. ¿Okay? Disminuye la velocidad del carro para pararse en la orilla, y cuando vuelve a mirar, el objeto salió y desapareció rápidamente. Las 2 fotografías yo las coloqué en una foto que coloqué en el Instagram. Ahí sale con varios filtros del objeto. Y bueno, yo recuerdo que para esa fecha, en el año 2007, se le envía a este amigo, al amigo de nosotros, Gustavo el Alien. ¿Te acuerdas, Amarillo? Por supuesto, Gustavo el Alien. Un saludo si nos estás escuchando. Gustavo, sí. Por cierto, los invitamos a que se conectara, pero supongo que tuvo algún problemilla por ahí de conexión. Entonces, Gustavo es gran conocedor de estos eventos, digamos, de objetos voladores, ¿no? Analizó la foto con diferentes... Dime. No, sí, que Gustavo el Alien, él tiene un amplio espectro en cuanto a lo que son los
encuentros cercanos, inclusive lo paranormal. Él siempre se ha encargado de buscar la parte científica de lo que son estos eventos que ocurren, a los cuales a veces no tenemos cómo llamarle. Es correcto. Es correcto. Entonces yo vine, no me acuerdo cómo lo conocí. Creo que fue por medio tuyo o no me acuerdo. No, Twitter. Yo recuerdo que él siempre tenía muchas historias interesantes en el Twitter. Por allí fue por donde lo conocimos. Sí, fue en Twitter. Pero el celular, pero cuando ya lo instalé acá. Ok, ya va, que estoy por aquí viendo el streaming. ¿No? Ok, entonces yo le envié las fotos y él me dijo, hey, esas fotos están todas bien. Sí. Ahí yo les aplico unos filtros, apliqué todo y no se ve nada que se ha montado. Obviamente era mi cámara tomada por mi hermano. Él regresó de viaje y me dijo, hey, aquí están las fotos estas que tomé. ¿Sí? Entonces Gustavo le metió esos filtros y técnicas y me comentó que de verdad no había ninguna alteración y que bueno, lo que se mostraba ahí claramente era un objeto moviéndose no identificado. Lo cierto es que estas fotos existen, pueden ser analizadas por quien quiera para su autentificación, me pueden escribirme al directo y les hago llegar la foto. Las voy a publicar en las historias del Instagram para que la vean también. Vamos a tener, Amarillo, creo que vamos a tener un blog, ¿verdad? Vamos a tener un blog. Sí, se está trabajando para sacar un blog, colocarlo en línea y podamos colocar allí las historias, lo que no tenga cabida en los podcasts o lo que sea muy extenso para tratarlo en el podcast, hacemos mención y la gente se va a poder ingresar a la página y leer la historia completa y, como les digo, sacar sus propias conclusiones. No, y también mostrar el material que uno tenga de apoyo, ¿no? En este caso, sí. Si hay fotografías o si hay algún tipo de audio o documento, colgarlo en el blog para que la gente lo pueda visitar. Sí, y también que comenten, porque cada quien puede dar una opinión o quizás cuando se empiece a mostrar la evidencia en el blog haya gente que haya visto esa misma evidencia. El cielo es muy, muy amplio, se puede ver desde muchas partes del planeta. Eso es correcto. Bueno, un saludo a toda la gente que nos sigue, a los 4 que están conectados. Sí. Habían 5, se salió uno. Volvió. Sí, ahí está. Háganse una cuenta en Twitch para que puedan comentar en el chat. Y así vamos hablando y podemos interactuar por aquí. Así que ojalá puedan. Aquí hubo uno que se llama Guaquinosaurio, que me imagino que ya tiene su cuenta activa porque me aparece aquí. Así que hable por ahí por el chat. También está Bubet, una compañera de acá de la Tierra. Saludos, Bubet. Saludos. Gustavo me está escribiendo. Por aquí también me está escribiendo Francisco de Action Figure Panamá. Saludos, Francisco, me está escribiendo, me está diciendo que está conectado ahorita por aquí, me está escribiendo al privado. Saludos, Francisco. Estamos esperando que entre Gustavo. Le acabo de escribir que ya estamos adentro. Y bueno, la idea es esta, la idea era conversar sobre estas cosas, si son ciencia, si son ficción, qué es lo que está pasando a nivel mundial sobre todo esto, pues. ¿Qué crees tú, Amarelox? Adelante, la Ya está. De repente estoy presentando problemas de acción. Acá estoy, McFly. Hubo aquí.
Ok, estamos en vivo otra vez. Como que se había Sí, señor. detenido Sí, hubo ciertos problemas en la transmisión. en el stream. Bien. Entonces Gustavo me dice que ya se iba a conectar. Vamos a esperar que se conecte. Y continuamos. Hay otras historiecitas por acá en Panamá. Bien. Vamos a ver si las podemos ir contando. ¿Bien? Esto, investigando entre varias fuentes, encontré esta que se llama de revistas virtuales panameñas, escrita por el ingeniero Domingo Espinosa, donde relata varios encuentros que sucedieron aquí en Panamá. Entonces, déjenme ver por acá. Bien. En Panamá, por los años, o entre los años 1990 y 1991, se desató una fiebre relacionada con la aparición de uno de los volcanes en la provincia de Chiriquí. Hay versiones de personas conocidas que en esas fechas vieron un aparato luminoso volando a baja altura en las tardes en el área de Bugaba, Boquerón y Boquete. Eso es para los lados de Chiriquí, aquí en Panamá. Hacia el interior del país. Hacia el interior, sí. También hay un señor en Bugaba que dice que tuvo la visita accidental de un grupo de hombrecillos de algún lugar desconocido que le dijeron que no eran volcanes esas cosas, lo que la gente decía, sino que eran lugares donde se posaban esas extrañas naves, dejando quemado el pasto o dejando quemado la hierba, ¿no? Es como esos dibujos que aparecían o que aparecen por allá creo que en el Reino Unido o en cierta parte de Europa, esas figuras que aparecen en el pasto, ¿te acordáis? Sí, señor. En el pasto, bueno, están las figuras que aparecen en el pasto y sin ir muy lejos están las figuras Nazca, que no es que están propiamente en pasto, pero se presenta un mismo patrón. Presentan un mismo patrón, correcto. Hay otra historia que vamos a relatar aquí más adelante. Mira, el señor Máximo Camargo comentó que cuando el ovni se le apareció en un potrero en Chorrera, en horas de la tarde, también dejó una área quemada, que evidentemente con el paso del tiempo nuevamente volvió a crecer, desapareciendo la evidencia. De este señor vamos a hablar más adelante, el señor Máximo Camargo, investigando. Este señor fue el primer panameño que lo abdujeron los alienígenas, supuestamente. Hay bastante información al respecto. De hecho, tenemos unos audios que vamos a compartir sobre eso. McFly, me está comentando la gente, tenemos problemas con la plataforma de Twitch. Se está mostrando sin conexión. Se está mostrando sin conexión. Sí. Vamos a ver, es que aquí, según lo que tengo acá, está en vivo. Déjame verificar. Por aquí. ¿Qué? Esta tecnología nos causa unos problemas. Sí. Es algo que vamos a utilizar. Y supuestamente está conectado. Y en directo, nuevamente. En directo, así. Y bien. Ahí supuestamente está conectado. Seguimos en el streaming. McFly, permíteme hacer un breve resumen de lo que hemos comentado hasta ahorita. Claro que sí. Para la gente que tuvo este problema estando en Twitch. Recogimos unas historias en una revista virtual panameña. Estas fueron escritas por ingenieros
1991 se desató una fiebre relacionada con la aparición de unos volcanes en la provincia de Chiriquí. Hay versiones de personas conocidas que en esas fechas vieron un aparato luminoso volando a baja altura en las tardes en el área de Bugaba, Boquerón y Boquete, provincias del interior del país. Hay un señor en Bugaba que tuvo la visita accidental de un grupo de hombrecillos de algún lugar desconocido. No sabemos. No Tanto sabemos tiempo acá en la qué Tierra no nos ha permitido contactar con ellos. es lo que Que le era, dijeron que no eran volcanes, lo que la gente decía, sino que eran lugares donde se posaban esas extrañas naves dejando quemado el pasto. Me imagino que llaman extrañas naves, fueron unos modelos limitados que salieron sí, en nuestro planeta, pero un Ford en Fairlane fin. 77, Sí. Dodge Dart. Pero bueno, aquí si quiere... También en el año 98, acá en Panamá, en un lugar llamado Santa Fe de Veraguas, se reportó en un periódico de la localidad, un periódico de estos del pueblo, la foto de una presunta nave extraterrestre que fue fotografiada por algunos de los lugareños. Estuve indagando, pero no encontré la foto que dice esta historia. ¿Bien? Y en tiempos recientes, en la comunidad de Los Santos, llamada Villa Lourdes, hay una persona que afirma que cerca del lugar se posó una presunta nave que dejó marcada y quemada parte del pasto, como una evidencia que un objeto estuvo allí. Como les dije, estos relatos son documentados en la página que se llama Revistas Virtuales Panamá por el ingeniero Domingo Espinosa. Hay otro relato en el volcán Barú que dice lo siguiente. En 1994, en abril, estaba encargado como oficial de cuerpo de bomberos de los incendios forestales en el volcán Barú. Ya sofocado el incendio, se nos avisa que había otro incendio en un lugar llamado Los Pozos. Conseguimos una camioneta y me dirijo con unas 10 unidades, es decir, 10 personas, al nuevo incendio, lugar ubicado prácticamente en la sierra, camino a la terracería, y un frío implacable. Dice que eran como las 6 de la tarde. Estaba poniéndose el sol, pero todavía era de día, cuando a lo lejos, al costado de uno de los cerros, se veía una luz esférica luminosa. Comenzamos a preguntarnos qué podría ser. No podría ser un avión porque estaba estático. No podría ser una torre eléctrica porque en ese sector no hay luz eléctrica. No podría ser un astro porque todavía estaba de día y era muy grande. El vehículo continuaba su viaje. Sí, iban en la camioneta hasta donde estaba el incendio. Cuando llegaron, no demoramos mucho porque el personal del entonces INRENARE, me imagino que era el personal que se encargaba de los bosques. Sí, unos guardabosques, podríamos decir. Exacto, ya tenían el fuego controlado. Se tomaron un poco de café y inmediatamente se regresaron a la ciudad de Volcán, ¿no? Cuando pasaron por el lugar donde habían visto anteriormente la luz, en la ladera, ya la luz no estaba. Uno de los bomberos que venía atrás en el vagón de la camioneta me dijo que la luz estaba entre unos árboles y cuando nos acercamos se trasladó cerca del cerro. Pero con el frío, el cansancio, el hambre, lo incómodo del viaje, no estábamos para filosofar en ese momento. Dame un chance por acá. Entonces, ahí habían aproximadamente 10 testigos que vieron lo que yo vi, y algunos vieron más porque estaban al frente de la camioneta. Yo estaba en la parrilla, dice el señor, mientras que otros estábamos de espaldas, por eso no se pudo ver exactamente el presunto ovni. Los árboles del cerro tapaban un poco y las personas que estaban ahí fueron lo que observaron. Esto lo escribió el señor Domingo Espinosa en
en El Ingeniero, en la revista virtual Panamá. Bien, por aquí le damos la bienvenida al señor Gustavo Villarroel. Mejor conocido como Buenas Gustavo el noches, buenas Alien. noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Hey, todo bien, Gustavo. Un placer escucharte por aquí y verte de nuevo. Sí. Estamos ahorita, bueno, en vivo por Twitch. Se nos había complicado un poco la conexión. Ya habíamos contado la historia de cuando yo te pasé las fotografías de mi hermano. Y bueno, queríamos saber qué opinabas tú de eso y qué otras cosas de tu conocimiento sobre el tema nos puedes aportar por acá, pues. Ok. Bueno, primero, esas fotos que me enviaste en el año, creo que 2012, ¿no? 2007. Eso fue para 2000, 2007. 2007 ocurrió eso, correcto. Con respecto a las fotos, cuando me las enviaron, yo las analicé y de verdad que son bastante realistas. O sea, yo durante muchos años he estado analizando fotos de objetos voladores no identificados y estas fotos de tu hermano me parecen bastante reales. Inclusive le apliqué filtros en ciertos momentos y para verificar la parte de los píxeles. Tú sabes que a veces en este tipo de cosas mucha gente hace montajes y todo este tipo de cuestiones, pero estas fotos son bastante certeras, bastante reales, y me llamó mucho la atención la forma del objeto, que es un objeto circular. Hay un ángulo donde se ve que pareciese que tuviera un orificio del medio, o tal vez es un brillo, no estoy seguro, o una luz, no sé, porque la foto fue de día. Eso, la foto sí fue de día. Yo le acabo de comentar aquí a la gente que esas fotos las voy a publicar ahí en la página y cualquiera puede verlas y hacer su propio análisis, pues. Sí. Parte de lo que es el programa es ciencia o ficción, ¿no? Estamos de verdad trabajando bien objetivamente sobre todas estas cosas. Sí, correcto. Me permite un momento. Gustavo, me gustaría hacerte una pregunta, ya que el programa va tanto para conocedores o no conocedores en la materia. En toda esta evidencia que has analizado, ¿verdad? ¿Puedes decir qué tienen en común estos ovnis? ¿Qué es lo característico que ves tú en las fotos? Ok, bueno, hay muchas, en el tema ovni, hay muchísimas fotos. Lamentablemente hay algunas fotos que no se pueden verificar bien debido a que no son tomadas con cámaras muy buenas. Pues no le podemos pedir a la gente que tenga todo el tiempo una cámara profesional a la celular, como los tenemos hoy en día. Entonces, hay muchas fotos que carecen de calidad, pero de las que tienen buena calidad, yo te podría decir que las características podrían ser que son objetos no identificables según lo que conocemos. Es decir, cuando vemos este tipo de objetos, vamos a notar que son objetos totalmente distintos. No es algo que conozcamos como un avión, como un dron, como un satélite. Es un objeto totalmente desconocido. Entonces, ese es el primer impacto, primero, de quien está observando el fenómeno, y segundo, de quienes lo analizamos, ¿no? Sí, es algo que a veces la gente dice, no, eso es un ovni, quizás es algo alienígena, ¿no? Pero quizás en realidad no sea algo alienígena, sino que es un objeto de pronto no identificado por nosotros, pero de pronto se ha hecho en la Tierra, ¿no? Es correcto. Bueno, muchos de esos objetos voladores no identificados, la mayoría, un alto porcentaje, me atrevería a decir yo que un 70% o 75% son insectos
o son pájaros que se atraviesan a través del lente de la cámara y al no tener buena calidad, tú no distingues bien qué es lo que es. Claro. Pero, de ese otro porcentaje que te estoy diciendo, que pudiese estar clasificado dentro del fenómeno ovni, como una nave o como un aparato distinto a los que conocemos, existen muchas posibilidades. Como por ejemplo, se habla no solamente de que son unas naves donde transporten gente, pudiéramos estar hablando de algún tipo de dispositivo que, así como nosotros enviamos, por ejemplo, las sondas espaciales a otros planetas, en Así este mismo. caso Marte, a investigar otros planetas, bueno, ¿quién dice que no hayan sondas que las envíen al nuestro para chequearnos a nosotros? Suponiendo que sea algo construido fuera de la Tierra, no necesariamente lo clasificamos como extraterrestre porque sea de otro planeta, sino que inclusive yo me meto un poco más en la materia de que pudiera ser de otro mundo, de otra dimensión. Es posible también. Es otro de los temas, es otro de los temas, Gustavo, que vamos a tocar aquí en este podcast, la física cuántica, el multiverso, el principio de superposición. Esas cosas son súper interesantes y las vamos a ir tocando. Pues, es decir, cada programa vamos a tener un tema distinto donde vamos a poder expresar todas esos conocimientos que cada uno de nosotros tenemos. Buenísimo, me parece excelente esa iniciativa. Eso es. Así que bueno, de verdad estoy bien contento porque estamos las personas que en un principio convoqué con Carlos Amarillo y Gustavo, que somos conocedores, más, digamos, cada quien en su punto de ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esto siempre es esa. La idea es llevar un a mí no me gusta estar hablando cosas que son fake, cosas que son claro, que son mentiras, pues sí, tratemos de llevar todo objetivo y claro, siempre claro. con la ciencia por delante. Inclusive el hecho de que nosotros mostremos evidencia o vayamos con esta bandera de querer mostrar las cosas de forma objetiva, no tiene que ser tomado por el escucha. Si a él no le parece, si él no está dentro de su capacidad, él lo puede dejar, no necesariamente tiene que creer en lo que nosotros investigamos. Exactamente. Eso es una de las bondades, el libre albedrío. Eso es correcto. Yo siempre le digo a toda la gente que me sigue, o a la gente que me pregunta, o a la gente que me considera a mí como una persona guía en este tipo de temas, le digo lo siguiente: señores, hay que partir del escepticismo. O sea, en primer término, yo debo dudar de lo que estoy viendo, de lo que está aconteciendo. Y después de eso tengo que investigar científicamente, objetivamente, si esa luz, si ese fenómeno no fue un reflejo en el lente de la cámara, si no fue una luz del sol combinado con las nubes, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas hay que irlas descartando. Entonces, claro, ¿con qué me quedo yo? Me quedo con eso último, que a la final, después de investigar muchas cosas, tú dices, bueno, definitivamente esto es algo que es desconocido, es algo que no se parece a lo que conocemos, a lo que vemos, a lo que normalmente estamos en conocimiento. Y bueno, ya dejar eso, porque es que al final tampoco lo podemos comprobar. Casi todas estas cosas del tema del fenómeno ovni es algo que no podemos comprobar. No podemos decir, sí, mira, se trataba de una nave así o de un objeto que viajaba en el tiempo. No lo podemos comprobar. No, hasta no tener, como quien dice, la evidencia en la mano, pues. Exacto, o sea, solo podemos tener conjeturas en este caso. Exacto, ¿no? Y ya que somos científicos, llevarnos por lo del método científico, ¿no? La observación. Vamos primero a observar
Después de observar, hacemos las hipótesis, hacemos pruebas, experimentos y damos una conclusión final. Pero todo se basa también en el método científico. Es correcto. Fíjate que una de las cosas que ustedes mencionaron ahorita es que tal vez estos objetos que mucha gente divisa en los cielos o en el aire o en el espacio, pudiera tratarse de objetos terrestres, pero que no conocemos. Se habla mucho del Área 51, por ejemplo, que supuestamente hay experimentos en ese sitio y entonces hay experimentos con naves ultramodernas que desafían no solamente la barrera del sonido, sino otras cosas. Entonces, bueno, esa ya llega la parte de las teorías y de allí nacen muchas teorías de conspiración también. Así mismo es, así mismo es. Bien, hey, muchachos, yo tenía aquí otro tema sobre fue un señor que según lo visitaron algunos seres. Esto fue en el año 87. Pero resulta que ustedes conocen al escritor y periodista JJ Benítez, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Correcto. Sí, JJ Benítez estuvo en noviembre de 2007 aquí en Panamá. Vino a indagar por segunda vez a Máximo Camargo y corroborar una vez más si los datos eran verdaderos. La técnica del investigador se basa en preguntar una y otra vez durante muchos años para ver si la persona se pone nervioso o si la persona cuenta una historia distinta, ¿no? Entonces, JJ Benítez viene y entrevista a la persona y a los 5 años o a los 10 años los vuelve a entrevistar. Y él entonces lo que hace es comparar las entrevistas y ver si en efecto dice lo mismo. Luego JJ Benítez estuvo en Panamá en agosto del 2014, pero vino a la Feria Internacional del Libro, presentando el libro Estoy Bien. Esta obra del escritor periodista aborda el tema de la muerte con testimonio de 127 personas que aseguran haber tenido contacto con familiares fallecidos, con el objetivo, explicó, de que las personas le pierdan el miedo a la muerte. Que yo sepa, no hay ningún libro donde se hable de gente que está muerta y que se ha presentado a otros amigos o familiares. O sea, hay muchos libros de experiencias cercanas a la muerte, pero no de muertos, dijo JJ Benítez. Este es otro tema que en otro episodio que quiero tocar. Yo me leí el libro, ese libro y de verdad está bien bueno. Y es verdad, uno después de leerlo, que le pierde un poco de miedo a lo que es la muerte, ¿no? Entonces, este señor JJ Benítez, periodista español, vino a Panamá y entrevistó 2 veces al señor Máximo Camargo. ¿Quién es Máximo Camargo? Máximo Camargo fue un señor que fue el primer panameño abducido por extraterrestres. Ocurrió el 1 de mayo de 1987, un viernes, lo busqué en el calendario, fue un viernes, en un sector de La Chorrera conocido como La Tulubeca, según sus propias palabras en la entrevista. Dice que fue contactado y ha viajado unas 57 veces en algún tipo de nave espacial. Según cuenta, lo llevaron a conocer un sistema solar cercano al nuestro, el cual lleva por nombre Tilu. Ahora más tardecito voy a colocar un audio del señor para que escuchen esto que él dijo, ¿no? Este caso fue famoso ya que Máximo durante más de 30 años siempre contaba la misma historia y los mismos detalles, y en sus declaraciones no se contradecía a pesar de años de diferencias en las entrevistas. Esta técnica del tiempo la utiliza mucho JJ Benítez para sus entrevistas y es una manera de analizar y reconocer si la persona dice mentira o no. Aquí hay un extracto de la entrevista del periodista Alex Sánchez del periódico El Siglo en noviembre del 2019.
Camargo me contó de los aparatos que le pusieron en todo el cuerpo, a algo parecido a los electrodos. Vi a 3 parados, un asteroide idéntico como una gota de agua, igualitos todos, pelo color oro, nariz muy pequeña, boca pequeña, un corte de cara muy perfecto. Me dijeron que después del 2020 habrá una gran hambruna y que en el 2023 llegará un astro grande, más poderoso que todos los del sistema solar, y sacaría a la Tierra de órbita. Me diría que su misión será preparar, y las personas tendrán que estar preparadas para un rapto y que deberían advertirles a todos que deberán estar preparados. Vendrán en masa para que la humanidad no tema y que les advierta a la humanidad del peligro que hay. Esto fue una entrevista que le hizo Alexis Sánchez del Siglo Panamá. ¿Sí? Voy a colocar un pedacito de ese audio. ¿Me están escuchando por ahí? Sí. Sí, acá estamos. Ok, voy a colocar un pedacito del audio. Viajé, yo he viajado con ellos como unas 50 y pico de veces, hasta olvidé los viajes. Una vez me llevaron a conocer, me dijeron ellos, para que conociera un mundo cercano al nuestro, que está en el sistema solar de Tilo. Cuando estaba dentro de la nave me introdujeron como en la especie de una cápsula, era transparente, pero antes de eso pusieron un tanquecito aquí a este lado y otro tanquecito a este lado, un tanque luminoso. Los he visto a los 3 parados frente a mí, Ramírez, que se llama uno, que se sacó el otro, y el otro asteroide. Son idénticos los 3 como una gota de agua, los 3. Y el mismo tamaño, el mismo pelo, el mismo corte de cara, el mismo vestido, todo. Sus pieles son muy blancos, muy rosadas. El pelo es un pelo como color oro, muy envuelto, como rizadito. Y su nariz muy pequeña, ojos sí son enormes, sus ojos son grandes, su nariz pequeña, boca muy pequeña y un corte de cara que dificulta que haya en este planeta Tierra un corte de cara tan perfecto como el de ellos. Dicen ellos que yo debo de preparar a las personas para un rapto que vendrá y las personas deben de estar preparadas para ese rapto. O sea, que ellos vendrán en masa para que la humanidad no tema y que les advierta a la humanidad pues los Por aquí yo no escucho nada, no sé si se fue la señal. No, sí se escuchó, lo que pasa es que como está saliendo para el stream, aquí interno no se escuchó. Bien, pero fíjate que básicamente fue el resumen que di ahorita, el audio, ¿no? Pero ahí él dice que fue el martes 1 de mayo. ¿Bien? Y por eso yo tengo acá martes 1 de mayo de 1987. ¿No? En una entrevista dijo que estos seres lo visitaron por primera vez el martes 1 de mayo. Sin embargo, yo revisando la fecha, en el 87, el 1 de mayo no fue martes, fue viernes. Entonces no sé si de pronto fue que el señor en ese momento se equivocó y dijo que era martes, ¿no? Son unos detallitos que yo puse. La entrevista fue en el año de 1992, en el programa que se llama Centinelas de la Noche, que lo conduce el periodista José Luis Gil y José Luis Laguna. Máximo Camargo muere el 9 de noviembre del 2019, el año pasado. Y hay un segundo audio que lo voy a colocar para que lo tengamos acá presente y lo voy a poner para que escuchen. Voy a empezar con el encuentro que estuve en el año 1987, siendo la 1 de la tarde aproximadamente. Fue en el campo cuando se me presentó una gran luz y fui inmovilizado por un objeto desconocido para mi persona. Fui subido por una ráfaga de luz o humo, no lo puedo decir qué era, pero fui subido a una nave
donde se me dieron mensajes concretos y precisos para que se los diera a todos los mandatarios del globo terrestre. ¿Cómo son estos amigos suyos que lo visitan? Aquel martes 1 de mayo fue el día que ellos me subieron fue el encuentro. Yo andaba en el campo, andaba haciendo un trabajo en el campo. Eran aproximadamente la 1:30 de la tarde y yo sentí como la especie de unos relámpagos, como quien toma una fotografía con flash. Pero lo que me extrañó de que había un sol muy brillante, entonces no había aguacero formado por ninguna parte. Digo, ¿de dónde puede venir estos relámpagos? Después oí un zumbido como un enjambre, como la especie de un enjambre de abeja, pero... Viajé. Bien, ahí estaba unos testimonios del señor Máximo. Es lo que dice en el último audio que lo coloqué, es que él estaba en su hacienda, en una granja, en Chorrera, acá en Panamá, y era la 1 de la tarde, y a pesar de que era la 1 de la tarde, había mucho flash en el cielo. Sí, estaba la luz del sol, pero él dice que como relámpagos en el cielo, mucho flash, y fue lo que le llamó la atención. Gustavo o Amarillo, ¿qué creen ustedes que pudo pasar con este señor? Bueno, fíjate, tuve oportunidad de escuchar el audio. Hay algo que me causa curiosidad, que se repite siempre en todas las historias de abducción. Siempre hay una luz fuerte. Siempre hay una luz que nos nubla un poco la visión. No estamos hablando de estas luces de flash, ¿no? Sino estamos hablando de estas luces, de esta luz que él vio. Si más no me equivoco, Gustavo, todas las historias hablan de esta luz. Ahora, traigo yo como curiosidad. Y esto no tiene nada que ver, esto es algo que se me ocurrió de repente. ¿Qué hacen los cazadores para atrapar conejos o cuando salen a cacerías de noche? Utilizan una luz fuerte para encandilarlos y de esa forma la presa se quede quieta, sin hacer nada. O confundida. Exacto. ¿Será que en los momentos de abducción la forma de llegar a los terrícolas es de esa forma, confundiéndolos o encandilándolos? No sé, me causa mucha curiosidad esa parte. Puede ser. Eso que tú estás diciendo es bastante interesante, ¿no? Yo siempre he pensado que nosotros los humanos, de alguna forma siempre, primero somos el depredador más fuerte del planeta. Es lo que creemos hasta ahora. Hasta ahora creemos eso. Y como depredadores siempre atraemos a los peces con un anzuelo y una carnada, atraemos a los insectos con luces negras para que la electricidad los atrape, y hacemos muchísimas cosas para dominar en este planeta a todo lo que es fauna, los insectos, las plantas y todo lo demás. Eso que tú estás diciendo tiene mucho que pensar, es decir, ¿por qué no iluminarnos a nosotros para confundirnos, para que no podamos ver más allá lo que está sucediendo? Pero yéndome a este caso de este señor panameño, yo voy a hacer una salvedad aquí, y es que mucha gente siempre tiende a ridiculizar a la gente que habla de estos temas. Sí. Sobre todo si las personas son de origen humilde, viven en zonas rurales. Casi todos tienen el mismo corte o algo parecido. Viven en zonas rurales, viven en campos, viven en haciendas, viven muy aislados normalmente del resto del mundo. Y cuando estas personas hablan y dicen sus relatos, pues la gente tiende a ridiculizarlos, a burlarse,
cualquier cosa negativa hacia ellos. Yo que investigo un poco sobre estos temas, siempre me gusta escuchar, porque escuchando podemos determinar si realmente estas personas nos están diciendo una verdad o una mentira. Este tipo de casos, yo estoy investigando otros casos que más adelante les voy a decir, pero este tipo de caso de este panameño es el típico caso que te aseguro que si a él le preguntaba hace 20 años, hace 10 años y hoy, te aseguro que te dice lo mismo, porque no creo que esté mintiendo. O sea, hay gente que tiene experiencias distintas a las que tenemos los demás y hay que respetarlo. Ahora, ¿por qué se tienen esas experiencias? No sabemos. Todavía nadie lo sabe. Yo no lo sé, tú no lo sabes. Creo que es difícil concluir eso, ¿no? Pero con respecto a las luces, es típico y casi que normal que donde hay este tipo de fenómenos existan luces de flashes o luces estroboscópicas o luces muy potentes que enceguecen a las personas. Es muy típico. O sea, de verdad que es algo que da mucho que pensar, mucho que imaginar, y creo que eso obedece a algo que todavía no terminamos de descubrir. Pero lo que tú llamas a decir con la parte de las cacerías que hacemos los humanos, me parece excelente, una excelente comparación. Es algo que es como que para que uno quede como así, pues ciego o confundido de lo que está pasando, ¿no? Nosotros hicimos un viaje hace años. No sé, Gustavo, si tú has visitado la cascada del vino en Lara. Lara. No. Venezuela. No, eso se llama, el pueblito se llama Barbacoas. Y ahí hay una cascada que se llama la Cascada del Vino y bueno, cuando vivimos en Venezuela fuimos mucho de viaje para allá. Y de verdad es una zona donde cuando llega la noche puedes ver todas las estrellas del mundo, puedes ver la Vía Láctea, puedes ver todo el cielo completo, porque es una zona donde no hay contaminación lumínica, es una zona donde casi no hay electricidad y bueno, la vista nocturna es muy bonita. Entonces Carlos tiene una anécdota de ese viaje, a ver qué opinas tú también, o si has visto algo. Yo creo que sí, has visto algo parecido. Sí, el año era, creo, si más no me equivoco, entre 2001, 2003, ¿no? Sí, estábamos todos en el campamento. Salimos de nuestras carpas, era alrededor de las 9, 10 de la noche, y uno de nuestros compañeros estaba alejado del campamento. Y nosotros empezamos a hacer tribu, nos empezamos a acercar y a conversar con él. Lo bonito de esto era que la forma de conversar era todos acostados, boca arriba, viendo el cielo. De repente vemos un punto lumínico más fuerte y más grande que las estrellas, de medianoche, ¿no? Lo estamos viendo. Estaba Edwin allí. Edwin, ¿viste eso? Sí. Se está moviendo, ¿verdad? Sí, se está moviendo. Y él empezó a hacer patrones rectos. O sea, se movía hacia arriba, se detenía, se movía a la derecha, se detenía. En ese momento nosotros pensamos en llamar al resto de las personas. Pero ¿cuál fue mi pensar? ¿Para qué los vamos a llamar si cuando vengan ya se va a haber ido? Y no se fue. Estuvo un largo rato allí. Entonces, creo que ese fue... Era como un patrón de que iba de lado a lado, ¿no? Algo así. Sí, era un patrón de movimientos rectilíneos siempre. O sea, no es que hacía una curva, no es que hacía... no hacía curva. O sea, siempre era hacia arriba, hacia la derecha, o hacia abajo, o hacia la izquierda. Claro, pero te estoy hablando desde el punto de vista que lo tenemos nosotros, pues. O sea, pero siempre era en línea recta. Y hubo un momento en que hizo un movimiento fuerte, no recuerdo si a la izquierda o hacia la derecha, un movimiento muy veloz. Y allí perdimos el objetivo. Sí, yo estaba ahí también, Gustavo. También estaba McFly. Sí. Y no, habíamos como 10 personas, 15 personas. No me acuerdo. Sí. Éramos bastante.
Eran Sí. un stand. Ok. Entonces es curioso porque a veces uno dice, no, puede ser la estación espacial, puede ser un satélite, puede ser cualquier basura espacial que se refleje con el sol, ¿no? Pero lo raro era el comportamiento, el patrón que hacía. Ujú. Sí, uno de los detalles que podemos observar en un satélite o en la Estación Espacial Internacional, bueno, y ahora están los Starlink, que son los que está lanzando SpaceX, Okay, que son sí. un conjunto de satélites que no sé cuántos van, pero van más de 100 y creo que quieren llegar a 2000. Imagínate tú la cantidad de satélites que vamos a poder ver en un lugar oscuro moviéndose Claro. para todos lados, ¿no? Claro, claro. Pero ese satélite o esos satélites, tú ves un comportamiento a una velocidad uniforme y Eso. van en una forma lineal y se pierden en cierto punto, y obviamente cuando reflejan la luz del sol que está del otro lado de la Tierra, porque nosotros estamos de noche, al reflejar en estos satélites nosotros vemos el objeto luminoso, pero ellos conservan un patrón fijo, una velocidad fija. Donde tenemos que tener cuidado o donde tenemos que prestar más atención es en esos objetos, como el que ustedes están diciendo, que se muevan en zigzag o que de repente lleven una ruta y se devuelvan y vengan a otra ruta. Ya eso es un comportamiento atípico. Es correcto, sí. Para la época, como te estaba diciendo, era 2001 o 2002, nosotros dijimos, bueno, sea lo que sea, es algo raro, pues. No dijimos que era un ovni, no dijimos que era nada, sino que simplemente era algo súper raro que vimos y que lo vimos todo. Sí, nosotros empezamos a aplicar lo que es la teoría del descarte. O sea, después que pasó eso, es un satélite. Y dijimos, no, un satélite tiene una trayectoria fija. Un avión no puede ser un avión. Y así empezamos a descartar. Nosotros, antes de llegar a la conclusión final, que todos las conocíamos, pero seguimos el camino del descarte de lo conocido. Ya cuando descartamos que no era nada conocido, no, sí, es un objeto volador no identificado. Por supuesto. Y fíjate que hoy en día con la tecnología tenemos algo. Existen aplicaciones donde tú puedes ver el plan de vuelo o los vuelos más o menos por donde están de distintas líneas aéreas alrededor del mundo. Y a la vez tenemos una aplicación que se llama Night Sky, y con esa aplicación podemos ver ubicación de la Central Espacial Internacional, podemos ver los satélites, los Starlink, el otro, tal. Entonces, de esa manera, con estas aplicaciones, también nos ayudaría a descartar que en ese momento que nosotros estuvimos observando no había nada de eso y dejárselo a una tercera posibilidad, ¿me entiendes? Sí. Sabes que también hay una aplicación que la estuve buscando hace unos meses, y es una aplicación que te muestra toda la basura espacial y todos los satélites que se han enviado al espacio, ¿verdad? Satélites que están activos o satélites que ya no están activos, y cualquier otro objeto que sea basura espacial te lo muestra la aplicación. Y, correcto. Y da lástima de ver qué tan contaminado está el planeta en el espacio. Es cierto. Hay una nube de basura espacial literalmente orbitando la Tierra, y bueno, son todas esas cosas que han enviado como pruebas o qué sé yo, y que se han quedado ahí. Sí, son satélites que en algún momento los usaron para alguna misión y dejan de, o tienen un desperfecto y salen de su órbita original y se pierden, o ya no funcionan y quedan ahí orbitando en cierta, no sé cómo decirte, longitud de la Tierra, no sé. En ciertas alturas de órbitas, pues. Correcto. Bueno, correcto. Ya que estamos entrando en mención de esto, para los tiempos de que estaban los transbordadores espaciales en su auge, era la NASA quien se encargaba de los viajes espaciales. Una de las mayores inversiones de tiempo y dinero de un vuelo era hacer el cálculo preciso para el despegue y el aterrizaje, para evitar chocar con toda esta basura espacial que está en órbita. Así mismo.
Bueno, es un mundo, todo lo que este tema de encuentro de objetos, digamos, ovnis, UFOs, como lo llaman en inglés, no sé, algún encuentro cercano más allá. No he tenido ni la experiencia ni he conocido a nadie que haya tenido algo más cercano, por ejemplo, como en la película esta Encuentros cercanos del tercer tipo, que ya es ya cuando tienen al alien o al visitante de frente. Sí, no he tenido ninguna historia. No sé tú, Gustavo, entre tantos años de investigación, si has escuchado algo así. Sí, bueno, yo tengo varias historias, pero voy a mencionar dos o tres aquí rapidito. La primera fue hace muchísimos años, creo que yo estaba en bachillerato, tal vez sería por el año 1983, 84, si mal no recuerdo. Yo me asomé por la ventana de la sala de mi casa en Cabima, cuando vivía en Cabima, ahora vivo aquí en Maracaibo, y observé un objeto que era bastante luminoso y se veía que estaba como en el espacio, o sea, no se veía que estaba dentro debajo de las nubes, sino por encima. Okay. Se veía que estaba como en el espacio y era un objeto que era un punto de luz, pero bastante grande. O sea, yo me atrevería a decir que en caso de que fuese una nave, era algo bastante grande. Yo creo que para la magnitud que yo vi podría tener, no sé, 1 kilómetro de tamaño, no sé. Wow. Es decir, según donde tú estabas parado, podría ser entre la distancia 1 kilómetro. No, el objeto debió haber sido del grande del tamaño de 1 kilómetro, no sé si es de diámetro, porque es que no se veía, solo se veía una luz. Pero lo que yo te quiero decir es que tendría que haber sido muy grande porque se veía que era fuera en el espacio. Ese día la noche estaba totalmente despejada. Y recuerdo cómo el objeto llegó un momento, cuando tú ves las películas esas de Star Wars o estas películas de ciencia ficción donde la nave oprime un botón y dicen, bueno, vamos a ir a la velocidad de la luz y se ve que el objeto ¡pac!, desaparece, ¿no? Y lo que queda es la estela de luz del objeto, pero ya el objeto no está ahí. Algo así vi yo, que hizo un zigzag y desapareció. Pero la estela de luz se fue desapareciendo aún lentamente después de que el objeto pasó. Ahora, yo al otro día leí en los periódicos o de Caracas, objeto volador no identificado fue ¿cómo se llama? Detectado por radares militares venezolanos y segundos después fueron detectados por radares colombianos, decía la noticia. Entonces, que viajó es decir, de Cabimas a Colombia en segundos. Sí. En segundos. Yo no diría que de Cabimas, yo diría Venezuela, pero estaba tan alto que yo lo pude ver desde Cabimas, pero pasó sobre Venezuela y pasó sobre Colombia, o sobre Colombia primero y después Venezuela, no recuerdo el orden, perdón, y eso desapareció. A mí lo que me llama la atención es que, claro, yo lo vi y yo dije, esto no es normal. Claro. Me parecía que era una nave o algo por el estilo. Pero cuando yo leo los periódicos al otro día, digo, bueno, esto me ratifica más que lo que yo vi fue real. Ahora, ¿qué fue? Ni lo sé yo, ni lo dijeron los militares colombianos, ni los militares venezolanos en ese entonces. Esa fue una de las anécdotas que me pasó, creo que de las primeras que yo he vivido. Y han habido otras más, ¿no? Por ejemplo, en el año, bueno, no recuerdo ahorita si fue en 1998, creo que fue el 98. Resulta que por ahí puedo conseguir la noticia y más adelante se las digo. Yo iba en Maracaibo, viajando hacia Cabimas también, y cuando voy a pasar por el puente, iba en ese momento con Mariela, que era mi novia en ese entonces, ahora somos esposos. Mariela y yo perdimos una luz
cuando tú ves en las películas de ciencia ficción una explosión nuclear en el espacio, ¿verdad? Que ves que eso, la luz se expande en el espacio. En el cielo, así en lo alto. Sí, también era por arriba del cielo. Vimos una luz ya para llegar al puente sobre el lago, que tú sabes que como el lago no hay iluminación, es oscuro. Pudimos observar como una especie de explosión fuera de la órbita de la Tierra y iluminó todo el cielo, pero en el horizonte que se perdía de vista. Cuando eso sucede, yo le digo a Mariela, mire, nos quedamos asombrados, comentamos los dos. Yo le digo, para mí eso fue un objeto muy grande que impactó la Tierra. Es más, me atreví a decir en ese entonces, que no lo diré ahorita, pero en ese entonces yo le dije, voy a decir lo que dije en ese entonces. Wow. Le dije, mira, para mí esto fue una nave nodriza, que es una nave muy grande, una nave madre, que impactó en la Tierra. ¿Ok? Yo me quedé, nos quedamos con la cuestión, yo me fui a Cabima, Mariela se fue a Ciudad Ojeda, porque ella vivía en Ciudad Ojeda, y esa misma noche, en la madrugada, nosotros tenemos un sistema de alarma, y casualmente se activa si abren la puerta, es un sensor de movimiento, okay. Y se activó, no sé, por decir algo, a las 3 de la mañana, y eso lo habíamos visto, por decir algo, a la 1 de la mañana, a las 12:30, entre 12 y 1 de la noche, 12 de la noche y 1 de la mañana. A las 3:30 de la mañana me despierto yo, se despierta mi papá, mi hermano, revisamos toda la casa porque la alarma se activó. Y bueno, yo dije, bueno, tuvo que haber sido una vibración. Ahora, yo entre mis conjeturas locas de ese momento que era jovencito, dije, ¿será que el objeto que yo vi, que impactó la Tierra, impactó un sitio y la vibración llegó y a tal hora llegó aquí? Hablando locura, ¿no? En ese momento. Pero fíjate cómo fui uniendo una cosa con otra. A la final ponte que no era nada de eso, pero al otro día o a los 2 días sale en el periódico una noticia y me llama una cuñada. Me dice, Gustavo, ¿viste la noticia? Se estrelló un objeto en Carirubana, en las aguas de Falcón, y entonces dame acá para ver. Cuando yo veo, creo que eso salió en La Verdad, periódico La Verdad. Cuando yo veo el periódico dice, objeto volador no identificado cayó en las playas de Carirubana, en el estado Falcón, en la península de Paraguaná, y los pescadores dicen que había fuego en el mar, o sea, que el mar estaba en llamas, el mar estaba en llamas y que eso era un fuego horrible, que ellos pensaban que era el fin del mundo. Imagínate tú los pobres pescadores, claro, a esa hora de la madrugada que yo vi la cosa, ellos percibir eso en plena faena cuando estaban pescando. Entonces, bueno, resulta que al otro día sale otra noticia y dice un tipo, misteriosamente el objeto que cayó en aguas venezolanas, al otro día ya estaban fragatas de los Estados Unidos, y creo que mencionaban la NASA, buscando ese objeto, y lo cubrieron en una aleación para poderlo sacar, porque se presume que era un meteorito, y lo devolvieron en una aleación por la cuestión radioactiva o cualquier material radioactivo que pudiese tener el meteorito. Eso a mí me dejó muchas dudas, porque yo digo, qué raro, ¿no? O sea, que se estrelle un objeto y ya el mismo día o al otro ya habían fragatas norteamericanas, sí, ¿no? Naves de la NASA sacando el objeto. O sea, eso me pareció a mí demasiado raro. Claro, a la final eso fue así, a la final eso quedó así, pero yo te puedo decir, yo voy a decir una teoría de conspiración. Para mí, eso fue otra cosa que no fue un meteorito, que esta gente derribó y sacaron, porque tenía la ubicación exacta. Claro, sabían dónde cayó. Sí, exacto. Eso y además, en ese periodo era de elecciones, y entonces estaba saliendo Caldera y estaba entrando Chávez, y en ese momento me imagino que los militares ni le pararon a las cuestiones limítrofes marítimas, y dejaron que, ¿me entiendes?, que sacaran eso y ya. Sí, entraron, sacaron y se fueron. Nadie vio nada, nadie supo nada. Exacto. Hubo gente que vio y dijeron que observaron cuando metieron algo en el mar, y en una aleación sacaron algo, pero lo que sacaron no se veía. No se veía. No. No. Si tú das esa fe de que viste
vamos a decir, esa explosión o eso, y luego 1 o 2 días después salió en periódico, fue demasiada coincidencia, así que tuvo que haber sido eso. Entonces, son Claro, estas cosas. es que fíjate algo, cuando un objeto muy grande, un meteorito, vamos a hablar de un meteorito ahora, cuando un meteorito impacta no sé cómo decirte eso, la atmósfera de la Tierra, no sé, cuando él entra, que produce una explosión y un fuego, esa iluminación se puede alcanzar a ver a muchos kilómetros si está todo despejado y si es de noche. Sí, y eso creo que fue lo que yo vi. Dependiendo de la masa del objeto, se desintegra con la atmósfera, ¿no? Y por supuesto, pero en este caso no se desintegró. Crea llama y crea fuego. Bueno, básicamente es el mismo principio de las estrellas fugaces que uno ve por ahí. Una estrella fugaz es algún material que entró en la atmósfera y se quemó. Correcto. Pero fíjate que es bien curioso porque son cosas que tú has visto, tú has presenciado, nosotros hemos presenciado en algún momento cualquier estrella fugaz o cualquier objeto. Y viene el caso de que entonces la parte de los gobiernos, que si sale en un periódico, que si hay una foto, que si no, o que si se callan todo y más nunca se habló de ello, es lo curioso. Correcto. Siempre, correcto. Si no hay alguna foto, si no hay alguna documentación específica, eso se olvida, porque me imagino que la gente no le paró mucho. O los gobiernos, o quizás no quieran que salga a la luz pública. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí indagando y siendo un poco escépticos para ver qué es lo que está pasando. Es correcto. Entonces, muchachos, fíjense lo que hemos visto. Vimos unas entrevistas del señor panameño Máximo Camargo, una experiencia personal con las fotos de mi hermano que Gustavo las analizó, experiencias de Amarillo, experiencias de Gustavo. Si nos escuchan, experiencia tuya, que la compartiste conmigo, que fue la misma. Exacto, fue la misma, exacto. Estuvimos en el mismo sitio los dos. Mi cuenta de Instagram y de Twitter, tengo una que es @fenómeno_ovni. @fenómeno_ovni. @fenómeno piso ovni. Aquí también dicen piso, correcto. Okay. Fenómeno piso ovni. Eso es tanto para Twitter como para Instagram. Y la mía personal, si alguien me quiere agregar, bueno, de los que están escuchando el podcast, envíenme un mensaje privado a @GustavoElAlien en Instagram. @GustavoElAlien. Me envían un mensaje y yo los acepto, porque esa cuenta sí la tengo privada. Ok. No, sí, que hagan mención que te escucharon en el podcast, claro, para que sepas dónde y viene. Cualquiera que esté escuchando me puede agregar a esa cuenta privada siempre y cuando se identifique y me diga, porque esa cuenta la tengo yo para mis cuestiones personales. Sin embargo, fue una cuenta que creé con el nombre de Gustavo el Alien, y la uso para este tipo de temas y para mis cuestiones personales. Y para público es esa de Fenómeno OVNI. Amarillo, tu cuenta de Instagram, para que la gente también de pronto te contacte por ahí. Para los que me quieran seguir, mi cuenta es @amarillo piso CEL. Eso es en Instagram. CEL, abreviación de celular. Eso. Y en Twitter es @acenaga. Acenaga. ACENaga. Las mías también las dejo por aquí. La personal sería @McFlySK. McFly como Marty McFly. Y ska del género musical SKA. @McFlySK. Y también las cuentas de Alien Geek 507 en Facebook y en Instagram. Y en todas las redes de podcast estamos como Aliens de Medianoche. Vamos a estar en Spotify, en TuneIn, también estamos en Google Podcast, en Apple Podcast. Y bueno, en todas las redes de podcast nos pueden buscar como Aliens de Medianoche y allí vamos a estar. La idea es que cada episodio conversemos sobre un tema específico, sea relatos extraños, viajes en el tiempo, qué hay después de la muerte, o si existe en realidad algo después. Y bueno, cualquier historia,
o cualquier relato extraño que se nos ocurra y estemos aquí conversando. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, McFly. Muchas gracias, Carlos Amarillo, por la conversación o la tertulia de esta noche. Claro. No, gracias a ti, Gustavo. Gracias a ti por aceptar la invitación y poder compartir con nosotros en este espacio. Sí, vamos a tratar Buenísimo, cuando quieran, estoy a la hora. Bueno, y con esto nos despedimos de este primer episodio de Aliens de Medianoche. Ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en iTunes y en todas las redes de podcast. Y en Instagram y en Facebook nos ubican como Alien Geek 507. Así que nos despedimos con esta frase que dice: descansa, universo, donde quiera que estés. Aliens de Medianoche.